Buenos días, que Dios me los bendiga a todos. Qué privilegio y qué gozo es poder compartir la palabra de Dios. Nos hemos gozado en la alabanza, nos hemos alegrado, pero llegó el momento de recibir la palabra de Dios. Siempre creemos que la palabra de Dios tiene un poder para transformar y para cambiar. Y yo creo que hoy Dios tiene una palabra para nuestra vida, para nuestro corazón. Espero que tú y yo, primeramente esta palabra fue para mí, es para mí. Sí, yo la tomo para mi corazón. Creo que Dios me habló fuertemente a mi corazón y yo creo que esto nos va a hablar a todos. Y hoy quisiera compartir, sí, primeramente quiero que vayamos a la palabra y quiero leer un versículo en primer carta a Timoteo capítulo 4 versículo 16. Dice el apóstol Pablo hablando a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sí, toda la semana Dios ha estado hablando a mi corazón acerca de este tema. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Todos nosotros tenemos tres enemigos a los que nos enfrentamos cuando nosotros recibimos al Señor y buscamos hacerlo el Señor de nuestras vidas. Cada vez que nosotros hacemos eso, nos vamos a enfrentar a tres enemigos. El primer enemigo es Satanás. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay un enemigo que va a querer destruir tu vida y va a querer destruir mi vida desde el día en que yo decida amar al Señor, seguir al Señor. El enemigo se va a levantar en contra de nosotros. Hay otro enemigo que es el mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice Santiago. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es todo aquello que te ofrece, es la cultura, todo aquello que te ofrece que es desagradable a Dios. A eso se llama el mundo. El mundo no es la gente, el mundo son las cosas que se hacen, sí, desagradables a Dios y que nos quieren atraer. Ese es un enemigo, nos quiere sacar del reino de Dios, nos quiere introducir al reino de las tinieblas. Sí, eso es el mundo. Y la carne, hermano, el tercer enemigo es la carne. En la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:7-8 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Fíjate lo que dice: la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, es enemigo de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y yo creo que este último es el más importante. Este último es el más importante. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás anda buscando a quien devorar, quien le abre la puerta para destruirlo. El mundo te quiere atraer con sus tentaciones, pero hermano, nosotros somos los que abrimos la puerta. Nosotros somos los que decidimos si le abro la puerta al diablo para que me destruya. Si yo decido si voy y caigo en la tentación. Es por eso que la naturaleza pecaminosa o el viejo hombre que traemos es el principal enemigo al que nosotros nos estamos enfrentando. Es por eso que viene Pablo y le dice: cuídate de ti mismo. No le dijo cuídate de Satanás, no le dijo cuídate del mundo, le dijo cuídate de ti mismo. Sí. Y Timoteo en este momento está enfrentando una crisis, está enfrentando momentos difíciles. Timoteo está enfrentando momentos difíciles porque
lo habían dejado como el pastor de la iglesia, lo habían dejado como el pastor de la iglesia, y en la iglesia sí estaban menospreciando lo joven que era. Mucha gente estaba teniendo muchos problemas con la gente adulta. No quería someterse a la autoridad de Timoteo como pastor. Entonces él estaba enfrentando momentos muy difíciles. Sí, pero ¿qué más? Dice que aparte habían entrado gente enseñando otras doctrinas. Entonces Timoteo está enfrentando momentos difíciles, y en medio de todo eso que está pasando, el apóstol Pablo le dice: cuídate de ti mismo. ¿Qué vas a hacer en estos tiempos? ¿Qué es lo que qué va a pasar contigo? La palabra cuídate, sí, en el diccionario es mirar uno por su salud y bienestar, dedicarse a una persona a una cosa, sí. Y entonces Timoteo necesitaba cuidarse a sí mismo, necesitaba ver por su persona, porque cómo iba a poder sanar, ayudar, levantar a la iglesia si él no tenía, no, si él estaba desanimado. ¿Cómo podía animar? Si él estaba de alguna manera pasando por desmayando, falta de fe, ¿cómo podía traer esperanza si él no traía esperanza? Entonces Pablo le decía: cuídate de ti mismo, ¿sí? Y ese es el mensaje, sí, que queremos compartir. Y hoy te quiero compartir dos consejos para cómo nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos. Y el primer consejo es, dice: aliméntate en lo espiritual por ti mismo. Primer consejo: aliméntate en lo espiritual por ti mismo. Hay 4 instrucciones que Pablo le da a Timoteo. Hay 4 instrucciones, pero que le ordena, hermano. No le sugiere, le ordena Pablo a Timoteo. Sí, hay 4 instrucciones. La primera que él le da: ocúpate en la lectura. Versículo 13. En el versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de la palabra de Dios. Como les decía, Timoteo está enfrentando momentos muy difíciles. Está enfrentando el desánimo, está enfrentando la inseguridad de cómo poder de alguna manera salir adelante en medio de lo que está pasando. Sí, pero viene Pablo y le dice: ocúpate en este tiempo tan difícil que estás pasando. Necesitas ocuparte en leer la palabra de Dios. Necesitas ocuparte en eso. Te ordeno que leas la palabra. Mira, quiero decirte que la palabra de Dios tiene poder para traer esperanza. La palabra de Dios tiene poder para traer fe. La palabra de Dios tiene poder para resucitar, para sanar. La palabra de Dios tiene poder para cualquier cosa, hermano. Entonces, cuando Timoteo está enfrentando eso, Pablo le dice: ocúpate en leer. Sí, ¿por qué? Porque en esos tiempos se pudo haber ocupado en otras cosas, pero Pablo le dice que se ocupe en leer la palabra del Señor. Y hay un pasaje ahí en Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que la envíe. ¿Qué es lo que está diciendo? Que así como la lluvia viene y desciende y no vuelve al cielo, sino que hace germinar la tierra y da fruto y bendición, dice: así es mi palabra cuando yo la envío. Va a dar fruto, va a bendecir para lo cual yo la envié. Hermano, la palabra de Dios tiene un poder. Y él era el pastor de la iglesia. Él necesitaba ocuparse en leer la palabra de Dios.
Y este tiempo necesitamos ocuparnos de leer la palabra, ocuparnos de estar meditando, amando la palabra, ¿sí? Y poder compartirla a través de mensajes, de transmisiones, de videos, cualquier cosa que estemos haciendo. Pero vamos a ocuparnos en este tiempo de leer la palabra. Ocúpate en la lectura de la palabra. Número 2, segunda cosa que le dice, el que le ordena: ocúpate en la exhortación, dice el versículo. Exhortar es animar, es levantar y es afirmar. Pablo le dice a Timoteo: necesitas estar levantado. Le dice: necesitas levantarte, animarte, Timoteo. Afirma todo lo que hay en ti, le dice. Hermano, es el tiempo donde Timoteo, yo les digo, estaba pasando por momentos difíciles, pero él se tenía que animar. Por eso dice: a ti mismo. Si él necesitaba entender que necesitaba animarse a sí mismo. ¿Y cómo nos podemos animar si no es buscando a Dios? Dios nos anima. Dios en su presencia nos levanta. Ahí en la presencia de Dios tenemos fortaleza, tenemos palo, tenemos todo, hermano. Pero déjame decirte que Pablo estaba muy lejos, sí, de donde estaba Timoteo. Y Pablo le estaba diciendo: ocúpate en esto. Tú mismo. Yo quisiera estar contigo para animarte, quisiera estar, pero él le dice: pero tú mismo te tienes que ocupar de poder levantarte, de poder buscar cada mañana al Señor. Hermano, es el tiempo de que entendamos que así como David dice en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David buscaba al Señor por sí mismo, hermano. Nadie le tenía que decir a David que buscara la presencia de Dios. Había una convicción en él de lo que era la presencia de Dios, de que en él era su refugio, que Dios era su fortaleza, que Dios era, sí, la fuerza de David. Entonces nadie le tenía que decir a David. Amados, este es el tiempo que entendamos que cada uno de nosotros nos tenemos que buscar la presencia por nosotros mismos. ¿Qué pasaría si ya no podemos transmitir? ¿Qué pasaría si ya no hay manera de transmitir y llevarles la palabra a nosotros, a ustedes? Pues déjame decirte que tú mismo y yo mismo debo de tener una convicción de buscar la presencia de Dios. Este es el tiempo donde buscamos por nosotros mismos, cuidamos nuestra vida espiritual. Yo me alimento por mí mismo. Sí, yo no espero ya que mi pastor me hable y me diga: Raúl, ponte a leer la Biblia. Raúl, yo no espero que el pastor me diga. Ya yo por convicción propia sé que mi fuerza está en su presencia. Ustedes y yo tenemos que ser gente que se alimenta ya por sí mismos. ¿Cuántos pueden decir amén? Que es el tiempo de poder alimentarnos. Yo les quiero decir a todos los varones que están ahí en sus hogares: este es el tiempo de ocuparnos de la lectura de la palabra. En este tiempo de crisis, así como estaba Timoteo, ahora es el tiempo de tú y yo poder ocuparnos en la lectura, ocuparnos en buscar la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que podamos salvarnos, levantarnos, afirmarnos nosotros mismos, pero poder afirmar a mi esposa, poder afirmar a mis hijos que están débiles. Y tú y yo nos levantamos, varón, tú y yo somos los pastores de nuestra casa. Tú y yo somos los que nos vamos a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Número 3, inciso C de este primer punto: ocúpate en la enseñanza de la palabra. No es lo mismo la lectura de la Biblia que estudiar y profundizar en la palabra. Es buscar los tesoros escondidos. No es lo mismo leer un capítulo que
meternos, profundizar y sacar los tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y le quiso decir Pablo a Timoteo: Timoteo, necesitas en la ocúpate en la enseñanza de la palabra. O sea, no nada más en la enseñanza para ti mismo. Busca en este tiempo tan difícil, Dios te va a revelar en su palabra, Dios te va a dar ideas, Dios te va a dar estrategias, Dios nos va a dar nuevos proyectos, grandes cosas que vamos a poder hacer, sí, en medio de lo que estamos haciendo. Eso era lo que le estaba diciendo a Timoteo. Yo creo, hermano, que Dios tiene secretos ahí en su palabra para aquellos que profundizan. Tiene tesoros para aquellos que realmente anhelan profundizar en su palabra, en la enseñanza, en estudiarla. En segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 3 al 4, encontramos una historia de una mujer que vino con Eliseo y le dice: siervo de Dios, mira, mi esposo era siervo, era un profeta, pero murió y nos dejó endeudados. Sí, y han venido para llevarse a dos de mis hijos, el acreedor. Y Eliseo le dice: ¿y qué quieres que yo haga? Y entonces viene y le dice: ¿qué tienes en casa? Y la mujer le dijo: no tengo nada más que una vasija y un poco de aceite. Y él le dijo: mira lo que dice segundo libro de Reyes 4, 3 y 4. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas, le dice Eliseo, de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Viene y le da una idea. Si quiero que ven, dice, viene y le dice: las vasijas, ve y pide vasijas de tus vecinos y tráelas. Quiero que te encierres con tus hijos. Sí. Y cuando se encierren ahí, cada vez que pongan la vasija, pone el aceite. Y algo sucedía, un milagro de Dios. Empezó a pasar algo sorprendente. Vasija tras vasija era llena, llena, llena. Y entonces dice la Biblia que cuando terminó la última vasija ya no había más aceite. Pero vinieron con el siervo y le dijeron: vende todo esto, paga a los acreedores y vive con lo que te resta. Un milagro de Dios, una idea de Dios. Enciérrate con tus hijos. Este tiempo es un tiempo donde nos podemos encerrar con nuestros hijos a pedir la enseñanza de las Escrituras, que Dios nos dé ideas, que Dios nos dé nuevos proyectos, que Dios nos dé negocio. Yo no sé qué nos va a dar el Señor, pero el Señor no nos va a dejar. No dejó a esa viuda, no nos va a dejar a nosotros. Él nos va a dar enseñanza en la palabra. Inciso D, dice: no descuides el don que Dios te dio. No descuides el don que Dios te dio, Timoteo. Hermano, Timoteo en el versículo 14 lo dice. Pero Timoteo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Timoteo estaba descuidando el don. Estaba descuidando realmente lo que Dios le había dado. Un don de presidir, un don de predicar, un don de enseñar la palabra. Tenía dones de parte de Dios que había recibido. ¿Y qué es lo que pasa? Los estaba descuidando por concentrarse en lo que estaba pasando, en lo que estaba sucediendo. Sí, en la iglesia se estaba descuidando. Sí, y yo quiero decirte que no es el tiempo de descuidarnos. Hermano, si Dios te ha dado un don a ti, es el tiempo de que tú y yo entendamos que necesitamos ejercer el don, que necesitamos hablar de lo que Dios nos ha dado. Amén. Dios te ha dado el don de dirigir, de cantar. ¿Cuántos dones Dios nos ha dado? Vamos a usarlo en este tiempo, en las redes sociales. Vamos a usar, porque en medio de la pandemia y de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Dios no quiere que tú pares de servirle al Señor.
en otra ocasión le dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Aviva el fuego, Timoteo. No te concentres en que no te quiere la gente. No quiero verte desanimado. Tienes que seguir hablando, usando lo que Dios te ha dado. Hermano, en ese tiempo necesitamos realmente ser usados por Dios. Usar lo que Dios nos ha dado. Así que entonces lo que Pablo le ordena son cuatro cosas, ¿sí? Ocúpate en la palabra de Dios, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, ¿sí?, de la palabra, y no descuides el don o los dones que Dios te dio. No descuides el don ni los dones que Dios te dio. El segundo consejo. Trata las áreas débiles de tu vida con la actitud correcta. Te lo repito, primer consejo es que necesitamos nosotros alimentarnos por nosotros mismos, pero tenemos que tratar también las áreas débiles. Todos nosotros tenemos diferentes áreas en las cuales somos débiles, pero Dios quiere que tú y yo podamos tratar con una actitud correcta, sí, esas áreas, si queremos tener el carácter de Cristo. Las áreas débiles de nuestro carácter no se van a quitar solo por orar. Te lo voy a repetir. El leer la Biblia, el orar, el compartir la palabra, el predicar, el servir al Señor, eso no va a quitar las áreas débiles de nuestra vida. Dios nos puede fortalecer, cuando entramos, eso es para enfrentar las luchas, pero las áreas de nuestro carácter, esas tenemos que tratar con ellas. Tenemos que tomar una actitud correcta para tratar con cada una de ellas. Dios nos va a dar la fuerza, sí, pero eres tú y yo el que tenemos que tratar con esas áreas. Si no tratamos con una actitud correcta esas áreas de nuestra vida, hermano, podemos echar a perder todo el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y también para nuestra familia. No vamos a poder ayudar en nuestra casa, en nuestra familia. Sí. Y ahí yo puedo ver en la vida de Saúl, yo puedo ver cómo podemos tratar con la desobediencia. Saúl trató equivocadamente. Es una vida que nos muestra cómo realmente podemos tratar de una forma equivocada las áreas débiles de nuestra vida. Sí. Y de alguna manera vemos a la vida de Saúl como estaba lleno de celos, ¿sí? Estaba lleno de ira cuando empezó a buscar a David, lo quería matar, era rebelde, era desobediente y no trató con esas áreas y terminó muy mal. Sí. Recuerdo que había pasado un año. Un año tenía Saúl cuando estaba reinando. Vienen los filisteos y se levantan en contra, se levantan en contra de, si le puede prender ahí. Se levantan en contra de, vienen y se levanta los filisteos vienen con toda su fuerza para levantarse en contra de Saúl. Saúl levanta su ejército y cuando levanta su ejército, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los filisteos se dan cuenta los filisteos se dan cuenta y vienen con muchísimos carros, muchísimos enemigos se levantan para venir en contra de Saúl y de su ejército. Y los hombres de Saúl, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a esconder, empiezan a meterse en las cuevas, en los fosos, en alguna...
empieza a suceder todo eso y se esconden todos y se le empiezan a ir la gente. Dios le había dado una orden a través de Samuel. Samuel le había dicho que él iba a venir en cierto tiempo para clamar a Dios cuando estuviera en la angustia y Dios iba a intervenir. Pero sucede, hermano, que no llega Samuel y se le empieza a ir la gente. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que él viene y toma el holocausto. Les dice, tráiganmelo para ofrecer a Dios ofrenda. Los reyes no podían ofrecer holocausto. Eso era un mandamiento de Dios solo para los sacerdotes. Entonces, sabiendo que Dios había mandado que él no lo podía hacer, él desobedeció a Dios. Y viene y lo hace y cuando termina el holocausto, entonces llega Samuel. Y mira lo que le dice Samuel, versículo 13, 11 al 12. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Mira las tres cosas que dice Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Por qué desobedeciste a Dios? ¿Por qué hiciste eso? Tú sabías que no lo podías hacer. Y mira las tres cosas que dice. Porque vi que el pueblo se me desertaba, número 1. Y que tú no venías dentro del plazo señalado, 2. Y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije ahora. Ese me dije ahora es una prueba de que él mismo tenía cosas, errores en su vida. Me dije, ¿por qué no se dijo yo voy a esperar en Dios? ¿Por qué no se dijo yo voy a obedecer a Dios aunque se me vayan todos? No, pero él tenía áreas débiles en su vida. Era desobediente, ¿sí? Era rebelde. Entonces viene y le dice, sí, y estaba bajo presión. Yo quiero decirte que cuando estamos bajo presión, es cuando aún Dios nos pone en ese escenario para mostrarnos las áreas débiles de nuestra vida, ¿sí? Para mostrarnos que somos débiles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Samuel y le dice, ¿por qué hiciste eso? Locamente has hecho, ¿por qué lo hiciste? Y él empieza a decir, pues porque tú no llegabas, porque el pueblo se me empezó a ir. ¿Qué quieres que hiciera? Y en lugar de arrepentirse, en lugar de reconocer su falta, empieza a echarle la culpa a él. Tú no llegaste a tiempo. Sí, el pueblo se empezó a ir. Ahora no ves de qué tamaño está el ejército, pero tú estás desobedeciendo a Dios, Saúl. Y no lo entendió nunca. O sea, hermano, si tú y yo no podemos culpar a la gente, hermano, si yo tengo problemas de celos, de ira, de falta de perdón, de cosas en mi corazón que no son agradables a Dios, no puedo culpar a los demás. Es porque es porque tú hiciste, es porque tú me provocas, y por eso yo hablo así, por eso me enojo, porque tú eres la que me haces enojar, porque tú eres. No, Dios quiere que tú y yo entendamos que llegó el tiempo de tomar la responsabilidad de decirle, Señor, perdóname. No es por aquel, no es por mí. Yo no tengo por qué reaccionar así. Yo creo que es el tiempo que podamos tomar la responsabilidad y tomar la actitud correcta. Hermano, yo siempre he creído que Dios me va a poner en escenarios a mí donde la gente va a ser injusta conmigo, donde la gente no va a humillarme, va a hacer para ver cómo reacciono, para ver si realmente he crecido a la estatura del varón perfecto, en qué nivel voy. Yo así lo creo, sí. Que si yo reacciono mal, no le voy a echar la culpa a la persona. Me doy cuenta que hay debilidad de carácter en mi vida que yo todavía tengo que cambiar. Esa es la manera correcta. Número 2, inciso B, aparentar que todo está bien en lugar de buscar la honra de la gente. Eso es lo que hacía Saúl.
aparentar que todo está bien. Segunda cosa, vuelve a desobedecer a Dios. Le mandan a Saúl, viene Samuel y le dice, quiero que pongas atención a lo que Dios te dice. Quiero que vayas y destruyas a Amalek. Es un pueblo que vino y tú te acuerdas cómo de alguna manera se interpuso para cuando subía el pueblo de Israel de Egipto, los estorbó tremendamente. He decidido destruirlos. Dios dice que acabes con todo. Hermano, todo lo que sea enemigo del pueblo de Dios, dice con los hombres, mujeres, vacas, ovejas, reyes, todo lo que esté en Amalek lo vas a destruir, le dijo. Entonces dice que va con el pueblo, destruye, mata, pero se trae al rey, se trae lo mejor de las ovejas, porque la gente le empezó a decir, pero ¿por qué vas a matar? Mira qué ovejas tan lo mejor, destruye lo que no sirve, pero eso hay que llevárnoslo, ¿sí? Y entonces hace caso de la gente, ¿sí? Porque a Saúl le encantaba que la gente lo honrara, ¿sí? Hizo a un lado lo que Dios le había dicho. Y que viene entonces, y cuando llega Samuel se da cuenta, viene Samuel porque Dios le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. Ya volvió a desobedecer, le dijo Dios. Y Samuel viene a encontrarse con Saúl y le dice, ¿por qué has hecho eso? Y mira lo que le dice, Dios te ha desechado por cuanto no obedeciste. ¿Por qué trajiste eso? Dios te había dicho que destruyeras todo. No, lo traje para ofrecer holocausto, para ofrecerle a tu Dios. No, para Dios es mejor obedecer que los sacrificios. Saúl, te has equivocado. Dios te ha desechado. Y mira las palabras de Saúl. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Primer libro de Samuel 15, 30 y 31. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Cómo quieres adorar a Jehová? ¿Cómo quieres venir, Saúl, si no corriges tu vida? ¿Por qué quieres mostrar una vida de apariencia, Saúl? Ven y honrame delante de la gente, que sepan que sigo siendo el rey. Es lo único que te pido. Cuando deberías de caer de rodillas, arrodillarte, pedir perdón a Dios, porque Dios te ha dicho que ya te desechó. Si él hubiera tomado la actitud correcta, Dios lo hubiera perdonado. Pero ¿qué fue lo que hizo? Vino delante. Vino ahí y dijo, honrame. Dice que agarró a Samuel de sus vestidos y le arrancó. Ven y honrame. Y dile al pueblo que yo sigo siendo el rey. Cuando no había nada en el corazón de él para Dios. Y yo quiero ir a adorar a tu Dios. Hermano, yo creo que si estamos pasando situaciones débiles de carácter, áreas de nuestra vida, hay que entregarlas a Dios. Hay que decirle, Señor, no queremos ser gente de apariencia, porque tarde que temprano va a salir a la luz las áreas débiles. Hermano, es mejor venir hoy. Cuídate a ti mismo. Dios quiere que yo me cuide a mí mismo. Sí, en ocuparnos de la palabra, buscar al Señor, su presencia, pero cuidarnos de esas áreas también, despojarlas de nuestra vida, entregárselas a Dios y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Esta área no la quiero en mi vida, porque si yo no me salvo a mí mismo, ¿cómo puedo salvar a mis hijos, a mi familia? Si yo no salgo adelante de esto, ¿cómo puedo ayudar? No voy a poder ayudar. Y por último, ya estamos terminando. Podemos tratar con nuestras áreas débiles de desobediencia con una actitud de víctima también. Esa es otra manera equivocada de tratar con las áreas débiles. Si yo me lleno de ira, si me enojo, si estoy falto de perdón, si soy un rebelde, si camino en desobediencia, hay inmoralidad en la vida de algunos, muchas veces dicen que es por lo que le pasó de niños.
Hay gente que de niños los abusaron, que de niños el padre nunca los abrazó, se fue, la mamá los dejó, se fue con otro y destruyó sus vidas. Y está bien, Dios quiere venirnos a sanar de todas esas cosas, hermano, pero hay gente que ya ha pasado años y años y años y ya están casados y están destruyendo la vida de sus hijos, de su esposa, por recordar, por seguir en el pasado, por seguir. Es que yo cuando era chico, es cuando hermano, yo creo que ya no puedo yo excusarme, no puedo ser la víctima. Tengo que decir, bueno, y eso ya llegó la cruz a mi vida. El Señor vino y me sanó y yo no puedo seguir destruyendo mi casa con mi desobediencia, con mi rebeldía, con mi ira. Yo no puedo seguir así. Hermano, lo que pasó en la niñez, lo que te humillaron, te hicieron, Jesús lo pagó ahí en la cruz. Si tú y yo nos acercamos a Él, el Señor nos va a sanar. Voy a pedirle a Héctor que pueda pasar para ministrar. Estoy terminando. Cuando Natán vino a confrontarlo de su pecado. David, todos conocemos, vio a Betsabé que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa, dice el pasaje. Dice que cuando la vio, algo vino a su mente, a su corazón, y adulteró. Ahí David mandó traerla, se metió con ella. Después mandó matar al rey, a Urías, a uno de sus generales. Y todo lo escondió David. Pero llegó el punto donde Dios lo iba a confrontar con esas áreas débiles. Y Natán vino a confrontarlo. Dios a través del profeta Natán vino a decirle que él era el que había hecho. ¿Por qué había menospreciado la palabra? ¿Por qué había dejado a Dios? ¿Por qué había amado más a una mujer que a Dios? Si antes la palabra era más importante para él. ¿Por qué había hecho eso? Y cuando lo confrontan y le dicen, tú eres aquel hombre, ¿qué es lo que pasa? David pudo haber hecho lo que hizo Saúl. Se pudo haber excusado. Pudo haber dicho, sí, de Saúl ¿qué es lo que pudo haber dicho? Como lo hizo Saúl, ¿por qué estaba esa mujer? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué dejó que yo la viera? ¿Por qué? O sea, él se pudo haber excusado. Nunca buscó la aprobación de los hombres ni las apariencias. Él vino y cuando lo confrontó Natán, él dijo, yo pequé. Él dijo, yo pequé. No tengo excusa. No tengo ninguna excusa, dijo David. Yo he sido el responsable. Y no quiero guardar apariencias. Este tiempo he estado caminando en una apariencia. Nadie sabía. Yo seguía siendo el rey, seguía teniendo autoridad, seguía mandando, la gente me obedecía, pero he estado con una apariencia todo este tiempo. Pero Natán le dijo al profeta, yo pequé, he hecho lo malo delante de Dios. Y no dijo tampoco, es que he estado sufriendo toda mi vida. Mis hermanos me menosprecian. Saúl me ha perseguido toda su vida. Es por eso que estoy así. No se hizo la víctima tampoco. Dijo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová te ha redimido de tu pecado. Hermano, y escribió el Salmo 32 y el 51. Me imagino a David
yéndose a su casa, y empezó a escribir: Señor, perdóname. Tantas veces que te he buscado por mí mismo y te he abandonado, Señor. Pero hoy vengo arrepentido de todo corazón. Señor, he sido un hombre de apariencia. He estado cantando, he estado haciendo cosas, Señor, con áreas débiles que no habían sido tratadas. Pero hoy, Señor, quiero decirte, Padre, que limpies mi vida. Le dijo en el Salmo: límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. En lo secreto, tú buscas la verdad en lo secreto. He sido un hombre de mentira este tiempo, Señor, porque he sido pura apariencia en mi vida. Pero hoy vengo delante de ti, hermano. Yo creo que este es un tiempo para cuidarnos de nosotros mismos. Toda apariencia, todo aquello que no está bien, toda falta de carácter, debilidad de carácter, áreas de nuestra vida, celos, iras, maledicencia, quizá vicios, cosas que están en nuestra vida que no deberían de estar ahí. Podemos venir delante de Él humillados y Dios nos va a levantar, Dios nos va a fortalecer. Termino con un pasaje, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9, hablando del Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Mira lo que dice Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí quiero que subrayes eso en tu Biblia. Sino que se despojó a sí mismo. Número 1, Jesús nadie lo despojó. Jesús dejó el trono, dejó el cielo, dejó su grandeza, dejó su poder, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, otra cosa, se humilló a sí mismo. Hermano, es el tiempo de despojarnos a nosotros mismos. Número 1, yo no te puedo despojar, Dios no te puede despojar tampoco. Nadie te puede despojar de las áreas débiles de tu vida. Tú te tienes que despojar del orgullo, tú te tienes que despojar de la ira, tú te tienes que despojar del enojo, de la falta de perdón, del resentimiento que hay en tu vida. Tú eres el que te tienes que despojar por ti mismo. Y cuando tú lo entregues a Dios y te despojes, Dios te va a dar el poder. Y Dios va con su gracia a abrazarte y ayudarte. Te vas a salvar tú y vas a salvar a toda tu casa. La descendencia de Saúl fue terrible a causa de que no corrigió. Y yo creo que ese es un buen tiempo, no nada más para despojarnos como lo hizo Jesús, sino que se humilló a sí mismo. Nadie te va a humillar, nadie lo humilló a él, ni la cruz lo humilló, ni lo humilló el diablo, nadie lo humilló, se humilló a sí mismo. Cuando somos humildes delante de Dios y nos humillamos, vete a tu cuarto. Yo me iré a mi cuarto, donde nadie me ve, a sí mismo. Yo voy con Dios a decirle: Señor, perdóname. He caminado en apariencias. Señor, he sido un hombre quizá que predica la palabra, que anuncia, un hombre con dones, un hombre que lee la Biblia. Pero también quiero cuidarme de esto, Señor. Quiero humillarme, venir delante de ti y escribir
mi propio Salmo 51. Escribir mi propio salmo, de decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, quiero vivir diferente. Quiero que me vuelvas el gozo, decía en el Salmo 51. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero ser noble, manso. Quiero que cuando alguien me quiera corregir, como Natán, cuando venga el Natán a mi vida, Señor, aquel que me va a hablar que no estoy bien, Señor, yo poder humillarme y reconocer que he pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Y si tú y yo nos humillamos, dice la Biblia que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermano, Dios te quiere exaltar, Dios te quiere levantar, Dios quiere bendecir tu casa, varón. Dios quiere hacer algo glorioso en tu casa, pero tú y yo somos los que nos tenemos que humillar, despojarnos de todo eso, para que Dios nos pueda exaltar. Vamos a cantarle: yo quiero más de ti, Señor. Cierra tus ojos. Quiero más de ti. Cierra tus ojos y adora al Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas. Para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero Más de ti y habitar en tu presencia. y habitar en Tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú, y cada día seré, cada día seré más como tú. más como tú. Quebranta Mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. El Señor nos ha dado dos consejos en esta tarde: que tenemos que alimentarnos en lo espiritual por nosotros mismos. Nos tenemos que ocupar de la palabra, de leer la palabra. Nos tenemos que ocupar de poder animarnos nosotros y animar a otros. Es el tiempo de que tú tomes el teléfono, mandes un mensaje y ayudes, animes, afirmes a otros que quizá están batallando. Tenemos que ocuparnos en la enseñanza de la palabra, en profundizar. Dios nos va a revelar cosas poderosas, tesoros escondidos en su palabra, y no podemos descuidar el don, no podemos descuidar lo que Dios nos ha dado. Vamos en medio de la pandemia, en medio del sufrimiento, en medio de lo que estamos pasando, vamos a seguir usando el don que Dios nos ha dado. Aleluya, Señor, aleluya. Tú quebranta mi Corazón, quebranta mi vida. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado, Señor, si hemos descuidado la lectura de la palabra. Perdónanos, Señor, si hemos descuidado tu presencia. Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. yo quiero menguar
para que crezcas tú. Yo quiero que le pidas perdón a Dios, que le podamos pedir perdón a Dios si hemos descuidado, si nos hemos ocupado en este tiempo de otras cosas y hemos descuidado la lectura de la palabra. Dile: Señor, perdóname, Señor. No quiero excusarme, Señor. Perdóname si he descuidado la lectura de la palabra. Perdóname, Señor, si he descuidado, Señor, el buscar tu presencia cada mañana. Señor, no necesito que otros me estén animando, Señor. Yo por mí mismo me voy a cuidar. Señor, perdóname si no lo he hecho, pero esta palabra viene, Señor, a afirmarme a mí. Quiero afirmarme en tu reino, Señor. Quiero seguir fuerte para poder ayudar a mi familia, Señor. Perdóname, Señor, si he dejado de estudiar la Biblia, si he dejado de estudiar. Perdóname si no he ejercitado el don que me diste. Si lo he dejado de ejercitar, perdóname, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Pero también, Señor, nos has hablado que tenemos que tratar con las áreas débiles, Señor. Y no queremos, hoy queremos entregarte cada una de ellas. Señor, no nos queremos excusar. No queremos tomar, Señor, como lo hizo Saúl. Señor, caminar en apariencia. No queremos tampoco tomar la actitud de víctima, Señor. No, hoy queremos ser responsables. Hermano, ahí donde está, levanta tus manos. Dile: Señor, dame el poder para quitar toda ira, todo celo, Señor, todo vicio, todo aquellas áreas débiles de mi vida. Levanta tus manos, ofréceselas. Tú le tienes que entregar eso a Dios. Dios no te lo va a quitar. Tú te tienes que despojar como lo hizo Jesús. Empiézate a despojar de ello. Dice: no lo quiero más. No quiero estar haciendo sufrir a mi familia. No quiero, porque yo estoy sufriendo también, Señor. Hoy te lo vengo a entregar. Quiero tener tu carácter, Señor. Quiero que en medio de este tiempo que estamos en mi casa, quiero ser una bendición para mis hijos. Quiero ser una bendición para mis padres. Jóvenes, empiecen a decirle al Señor: Señor, cambia mi carácter, cambia mi vida, Señor. Yo quiero ser una bendición para papá. Yo quiero ser una bendición para mi mami, Señor. Tanto que han dado por mí. Yo quiero, Señor, Padre, no me voy a excusar. Quiero ser un obediente en mi casa. No voy a culparlos a ellos por sus errores y entonces caminar en desobediencia. No, Señor, tomamos hoy la responsabilidad de nuestras áreas, Señor, y las entregamos a ti. Venimos en humildad delante de ti, nos humillamos delante de ti, Señor. Queremos decirte, Padre, que queremos escribir nuestro Salmo 51. Señor, perdóname mis iniquidades. Señor, lávame más y más de mi maldad. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Quiero tener tu carácter, Señor. Oh, quebranta mi vida, Señor. Oh, quiero ser más como tú, Dios. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor. Todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias por tu palabra. Quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Pablo dijo: cuídate a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Le dijo: cuídate a ti mismo. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios les bendiga.
Fue una gran bendición poder estar con ustedes y vamos a cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Tú y yo mismo nos vamos a cuidar. ¿Sí? Que Dios me los bendiga. Ya saben, nos vemos en las mañanas. Estamos en la oración de 9 a 9:30, 9:40. Estamos orando todos los días para todos aquellos que se pueden conectar. Tenemos también las reuniones de entre semana. Sí, el miércoles, el jueves, martes, viernes están los adolescentes. Vamos a apoyar también a los adolescentes, a los padres de adolescentes. Vamos a animar. Que Dios me los bendiga. Sí, les decía que vamos a apoyar a los adolescentes, vamos a apoyar al grupo, a los padres y a todas las actividades que estamos haciendo. Que Dios me les bendiga y que tengan un excelente domingo y una próxima semana llena de bendiciones. Que Dios me los bendiga, que Dios me los bendiga a todos. Aleluya. Aleluya. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos Dios en espíritu y verdad.